Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. No celebres la Navidad sin invitar al personaje principal, Jesús. Bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie iniciada en el programa anterior titulada Pecados Navideños. El segundo tema que compartiremos, la religiosidad, y como de costumbre está en este espacio el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Oscar, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amables oyentes que miércoles y viernes nos escuchan. Esperamos que el programa de hoy sirva de ilustración, de conocimiento para celebrar apropiadamente la Navidad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Según algunos observadores, en el periodo de Navidad se incrementa significativamente la asistencia a las diversas iglesias de origen cristiano, como las católicas, protestantes, ortodoxas, entre otras. Aunque paradójicamente en el mes de enero, Ángelo, es donde la disminución es tan alta que muchos templos quedan casi abandonados en sus reuniones semanales. Luego, a partir de febrero, cuando las actividades se normalizan, la asistencia a los templos son de los mismos que retoman su hábito que ya traían de congregarse. Pastor Ángelo, ¿por qué cree que la religiosidad es uno de los pecados de Navidad? Oscar, al igual que en Semana Santa, en diciembre se despierta, podríamos decir, como un falso interés por las cosas de Dios. Digo falso porque a pesar de que la gente frecuenta las iglesias, como usted lo decía en la introducción del programa, es precisamente en esta época cuando más muertes, hay más desórdenes, infidelidades, accidentes y muchísimas cosas más suceden. O sea, qué paradójico, ¿no? ¿Por qué llama a la religiosidad un pecado? Mateo 15:8 dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un pecado, Oscar, porque la religiosidad es el camino que el hombre ha trazado para buscar a Dios, pero a su manera. O sea, la religiosidad es la especulación de que haciendo esto o aquello, entonces vamos a agradar a Dios. Pero ese pensamiento es bien presumido a la vez que es peligroso, pues Dios mismo, Oscar, nos ha revelado en su palabra que Cristo y no las tradiciones religiosas es el único camino al Padre. Además que las tradiciones religiosas por lo general son expresiones que, a pesar de ser bonitas, sí, no podemos negar eso, no salen de corazones que estén arrepentidos por su pecado. Este versículo de Mateo 15:8 que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo aplica a la temporada navideña? Le contesto con una pregunta, Oscar. ¿Quién es el personaje central de la Navidad? Cristo. Así es, Oscar, pero qué triste es tener que reconocer que en realidad Cristo se tiene poco en cuenta o prácticamente no se tiene en cuenta en esta época del año. Y para confirmar mi respuesta, usted y nadie podría negar que en diciembre la gente está más interesada en viajar que en Cristo. Sí, está planeando las vacaciones y todo eso. Y no es que esté mal, pero qué triste que digamos que es que estamos celebrando la Navidad. Se preocupa más por lo que va a comprar que por Cristo. La gente piensa más en la comida del 24 de diciembre, la comida navideña, que en Cristo. Espera más la fiesta, el baile y la pachanga que a Cristo. Una de las tradiciones más comunes en esta época del año son los llamados villancicos. ¿Estos fragmentos musicales no serían una forma de alabanza al Señor? De ninguna manera queremos criticar o menospreciar a las prácticas o los diferentes credos religiosos, ni tampoco pretendemos satanizar estas canciones que despiertan el espíritu navideño en esta época, Oscar. Sin embargo, si hacemos una mirada a las letras de
de los villancicos más sonados en Navidad, nos dirá que para nada exaltan al Señor Jesús. Por ejemplo, este villancico Feliz Navidad, ¿usted lo ha escuchado? Sí, es bastante conocido. Sonado, y ni siquiera menciona a Jesús. Lo mismo pasa con el burrito sabanero. Y si usted observa la letra o escucha la letra de este villancico, hacia Belén va una burra, notará que su propósito no es exaltar a Jesús. Otros villancicos, a pesar de que sí lo mencionan, o sea, sí mencionan a Jesús, no lo honran o lo adoran a él, sino que Jesús pasa simplemente a ser otro personaje entre los muchos que mencionan el villancico o la canción. Recordemos que Jesús, por ser Dios, Oscar, es el único objeto de adoración. Según la Biblia, adorar a otro que no sea Dios es caer en idolatría. Ángelo, la explicación más común que dan los sectores cristianos que creen que es malo celebrar la Navidad y Semana Santa es que estas fiestas ingresaron a la iglesia provenientes del paganismo. Entonces, dicen ellos, como evangélicos se supone que no debemos celebrarlas. Un conocido predicador dijo en cierta ocasión que a través de la historia la iglesia, entre comillas, cristianizó ciertas fiestas paganas para celebrar el nacimiento y la resurrección de Cristo. Por lo que, según este predicador, no debemos tener ninguna participación en ellas, en estas fiestas, perdón. ¿Qué opina usted al respecto? Cabría preguntarnos, Oscar, si ese argumento es realmente válido. Utilizando el mismo argumento, podríamos entonces decir que jamás deberíamos construir un edificio, Oscar, porque un edificio para usarlo como iglesia, ya que en los primeros 300 años del cristianismo, los creyentes no edificaron ningún edificio con ese fin. Eran los paganos los que tenían templos, inclusive Dios mismo había permitido que el templo de Jerusalén fuera destruido. Lo cierto es que nosotros como cristianos tenemos muchas contradicciones. Nosotros no encontramos o no vemos a Jesús o a sus discípulos realizando casamientos como ceremonia religiosa. Sin embargo, nosotros sí lo hacemos. La historia, por ejemplo, de las bodas de Caná en Juan 2 no es un argumento válido para llevar a cabo una ceremonia religiosa, porque Jesús solo asistió como invitado a esa celebración al típico estilo judío. Jesús no intervino dando un mensaje o haciendo una oración, sino produciendo más vino. ¿Sí recuerda el milagro de la multiplicación del vino? El primer milagro. Que fue el primer milagro. Y si Jesús repitiera ese milagro hoy, posiblemente pues habría escándalo en la mayoría de nuestras iglesias y júbilo en otras. Tal vez lo que debiéramos preguntarnos, Oscar, es ¿por qué la iglesia históricamente comenzó a edificar iglesias, a celebrar casamientos y a remarcar ciertas fechas? Necesitamos discernir en lo que es violación de un principio bíblico y lo que sería la aplicación de la sabiduría que Dios nos ha ordenado buscar a nosotros como creyentes. Necesitamos, Oscar, reconocer que para bien o para mal hay gran poder en las celebraciones, en los ritos y en las ceremonias. ¿No le parece a usted que sería sabio que en vez de rechazar la religiosidad popular, buscáramos formas de llenar su gran vacío con las verdades y las prácticas que llevan a las personas a conocer más profundamente a Dios? Necesitamos, Oscar, ayudar a la gente a que recuerde los grandes eventos de la obra redentora de Cristo Jesús y a que se goce de su profundo significado. Yo creo que nosotros debemos ser los que llenamos el vacío espiritual, no con religiosidad, sino con conocimiento de la palabra de Dios. Dios dé descanso a todo aquel que busca la verdad, de Dios que envió a su Hijo a nacer en Navidad, para traernos salvación y vida eterna. Gozosas noticias celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar. Del cielo nuestro Padre a su ángel envió a darnos la noticia que su Hijo ya nació. En un pesebre de Belén el Cristo reposó. Gozosas noticias celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar.
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, ¿es posible que muchos tengan prácticas religiosas en Navidad debido a que desconocen lo que dice la Biblia? ¿Qué consejos les daría? Permítame, le respondo con un caso similar que nos comenta Lucas en el libro de los Hechos. Está en Hechos 17, 22 al 30. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, yo diría que no vive en pesebres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Yo, ¿qué les aconsejaría, Oscar? Les aconsejaría que leyeran más la Biblia y ajustaran sus prácticas más a lo que ella dice. Es claro por el pasaje que leímos que las personas en Atenas creían que lo que estaban haciendo, Oscar, ellos pensaban que estaba bien, pero obviamente estaban equivocados debido a esa ignorancia. Al igual que los atenienses, en la actualidad muchas personas creen en su imaginario que están adorando a Jesús en el pesebre, pero lo cierto es que Jesús no está en el pesebre y no está naciendo, no, Jesús nació una sola vez en la historia. Él vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá, según dice la Biblia, a juzgar con justicia al mundo. Con esta respuesta, ¿quiere decir que está mal hacer el pesebre navideño? Bueno, en el cristianismo hay quienes defienden esta práctica y otros la condenan. Yo diría que eso depende, Oscar. Depende de con qué intención se hace el pesebre. Hay personas que en verdad tienen un vívido recuerdo de que el Hijo de Dios se hizo hombre y aprovechan esta época para hacer el pesebre y celebrarlo junto con su familia, especialmente con los niños. Si se hace con esa intención, yo creo que pues no está mal. Pero otros lo hacen por una tradición religiosa, Oscar, y ni siquiera se percatan del hecho más asombroso e importante que haya sucedido jamás, y es que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Ellos el 24 de diciembre ponen supuestamente a Jesús en el pesebre a las 12 de la noche y por lo general siguen bailando y siguen embriagándose y siguen insultando. Pues yo creo que eso para nada honra al Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahora en Vidas con Propósito con una nueva sesión que nos va a aportar a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro conocimiento. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, y en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito hoy traemos la palabra Navidad, la cual es una desfiguración de la palabra, o no tanto desfiguración, sino es una apócope. O una contracción. Exacto, una contracción de la palabra natividad, que significa nacimiento, por lo cual la Navidad es sinónimo de nacimiento y desde luego celebramos el nacimiento de Jesús. Continuando, Ángelo, con el tema de hoy de la religiosidad, Jesús nació un 25 de diciembre como lo celebramos en nuestra cultura occidental. Los estudiosos bíblicos pues no tienen una fecha exacta de cuándo pudo haber ocurrido el nacimiento de Jesús. Por más de 300 años los cristianos primitivos observaron diferentes días, Oscar. En el año 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó a los creyentes celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. El obispo escogió esa fecha
porque muchos en Roma ya celebraban ese día como festivo y lo dedicaban a Saturno. Sin embargo, las navidades no son, como muchos alegan, históricamente como descendientes de la celebración romana llamada Saturnalia, la cual incluía excesos carnales y extravagantes. La explicación que el obispo da fue que había escogido ese día para contrarrestar la celebración pagana ya existente y para comenzar a cambiar la tradición y para cristianizar la fecha. A partir de ese momento, debido a la hegemonía romana en el mundo, los cristianos fueron poco a poco adoptando tal día como el escogido para la celebración del nacimiento de Cristo. Celebrar el nacimiento de Cristo, Oscar, aun cuando no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió en realidad, yo creo que no es malo en lo absoluto. Personalmente creo que lo importante es que celebremos el hecho de que Jesús se haya hecho hombre. ¿Y qué opina de los que van a las iglesias en esta fecha? Pues yo soy de los que piensa que cualquier época del año es buena para ir a la iglesia. El problema nuevamente, Oscar, raya en la religiosidad. Yo pregunto, ¿de qué sirve que alguien vaya a la iglesia si no va con la decisión de arrepentirse y de cambiar y de abandonar su pecado? Pues tal asistencia no tiene valor alguno delante de Dios. Pero cuando Dios ve que las personas van a la iglesia porque les duele pecar, porque quieren honrarlo, porque quieren agradarlo, entonces ese ir se convierte, Oscar, en una forma legítima y genuina de adoración. ¿Hay algo malo, Ángelo, en poner el arbolito de Navidad? Algunos preguntan sobre ese tema. Nuevamente, Oscar, entre los cristianos no hay un consenso. Mientras que unos dicen que el arbolito de Navidad es la celebración observada por los paganos en la antigüedad bajo el nacimiento de Nimrod, asociados a la madre del cielo y el dios sol. Otros son los que creen que con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo, pues la iglesia estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, y que en lugar de adorar con un árbol a un dios pagano, pues se estaría celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, del Dios judío. Frente a esto, Oscar, creo que estamos en un caso de conciencia, es decir, quien crea que al poner un árbol de Navidad peca, pues que no lo ponga, ¿cierto? Y el que crea que puede hacerlo, pues que lo haga. En todo caso, Oscar, ni los unos ni los otros deberían juzgarse. Podríamos aquí citar las palabras del apóstol Pablo, que está en Romanos 14, del 5 al 6. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad,
Pastor Mayo, ya que estamos hablando de Navidad y de la religiosidad de la Navidad, cabe la pregunta entonces, para aclarar las cosas, ¿qué es lo más importante en Navidad? Oscar, creo que entre fiestas, regalos, felicitaciones y demás, el personaje principal de la Navidad ha sido olvidado. Inclusive hoy el personaje más promocionado por los medios de comunicación y la misma publicidad es Papá Noel o Santa Claus, el cual es un personaje ficticio que adorna muchas casas y almacenes que se han convertido en un nuevo ídolo. Los niños creen que Papá Noel le trae regalos, por lo menos en la antigüedad se decía que era el niño Dios. Hoy es un nuevo Dios, obviamente Dios con minúscula, que en cierta forma es el personaje más importante de la Navidad. ¿Qué es lo más importante en Navidad? Recordemos las palabras que reflejan el profundo amor y sacrificio que hizo Dios por los hombres. Dice Filipenses, está hablando Pablo 2 del 5 al 11, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, Oscar, no importa tanto dónde o cómo celebramos la Navidad, lo más importante es que recordemos que hace más de 2000 años Jesucristo, el Dios sublime, se hizo hombre, pero también debemos reconocer, Oscar, que Él debe reinar como Señor en nuestros corazones los 364 días restantes del año, no solamente un día. Bueno, esta considero yo que es la razón de la Navidad. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Déjeme contestarle con una historia muy bonita que conmovió mi corazón. Se la quiero leer. Había una vez un agricultor escéptico. Cierta noche fría de invierno, el hombre oyó un golpeteo irregular contra la puerta. Fue hacia una ventana y vio como varios pequeños gorriones amoratados, atraídos por el evidente calor que había dentro de la casa, se golpeaban contra el vidrio de la puerta. Conmovido, el agricultor se abrigó bien y cruzó el patio cubierto de nieve para abrir la puerta del granero para que los pobres pájaros pudieran entrar. Prendió las luces y echó algo de heno en un rincón. Pero los gorriones, que se habían dispersado en todas direcciones cuando él salió de la casa, se ocultaban en la oscuridad temerosos. El hombre intentó varias cosas para hacerlos entrar al granero. Hizo un caminito de migas de pan para guiarlos. Dio vuelta por detrás donde estaban los pájaros para ver si los podía espantar en dirección al granero. Nada dio el resultado esperado. Él, una enorme criatura extraña, los aterrorizaba. Los pájaros no podían entender que él estaba tratando de ayudarles. El hombre de campo se retiró a su casa y observó a los condenados gorriones a través de su ventana. Mientras los observaba, un pensamiento le llegó de repente. Si tan solo pudiera convertirme en un pájaro, ser como uno de ellos por un momento, entonces no los asustaría, les podría mostrar el rumbo hacia el calor y la seguridad. Y casi al mismo tiempo, otro pensamiento le golpeó con gran fuerza. Entendió la razón por la que Jesús había nacido. Oscar, creo que esta es la razón de la Navidad. Dios quiso salvarnos a nosotros y para ello se hizo como uno de nosotros. Él se hizo hombre. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922 en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabar. Estimada audiencia, le invitamos a las reuniones de la Comunidad Vida con Propósito. Y el próximo domingo, como decía el anuncio, estamos en una serie que se llama Se puede vivir en santidad. Y el tema que se va a tratar en este día, el próximo domingo, es Satanás está vencido.
Pastor Ángelo, una pequeña introducción de este tema. Bueno, Oscar, bíblicamente Satanás ya fue juzgado, ¿no? A él no se le va a dar juicio, sino va a ser lanzado directamente al lago de fuego. Y Cristo lo venció en la cruz. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos piensan que Satanás como que todavía les gana, como que Satanás todavía los domina? Eso es un falso concepto teológico. Satanás ya está vencido, entonces vamos a ver qué implicaciones tiene para el creyente el hecho de que Satanás ya esté vencido. No debemos entonces tener temor frente a las obras de las tinieblas. Ni echarle la culpa de todo a Satanás. Básicamente vamos a profundizar en esta verdad bíblica de que Satanás ya ha sido derrotado por el Señor Jesucristo y por lo tanto nosotros ya tenemos la victoria sobre él y sobre las obras infructuosas de las tinieblas. Un extremo es creer que nosotros algunas de nuestras actitudes son responsabilidad de Satanás. Sí, todos le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema que usted desea que tratemos en este espacio. Al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. O nos puede seguir en Facebook, Vidas con Propósito. Allí también hallará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo miércoles en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana, y también nos puede escuchar a través de internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, que pasen un día muy feliz. La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922, en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte. A primavera llegó Navidad, es tiempo de celebrar y en familia disfrutar con paz y en unidad. A primavera llegó Navidad, es tiempo para amar. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga.